En primer lugar, agradecer muchísimo, pues, en primer lugar a todos vosotros que estéis aquí en esta conferencia. Esto quiere decir que la literatura no ha muerto y que todavía suscita interés, y sobre todo para estar con una persona tan entrañable, tan afable y tan querida como Fernando. Fernando ha querido acompañarnos hoy y desde que vino ayer desde París, pues continuamente pues, ha estado recibiendo señales de afecto, y él estaba muy entusiasmado en venir aquí y poder contar a los escritores jóvenes y a la gente que está empezando en una pequeña conferencia cómo son esos inicios, si merece la pena luchar, el entusiasmo, el ánimo. Y yo sinceramente, que bueno, lo conozco hace poco, yo creo que nadie mejor como él para pues poder hablar acerca de estos temas. Y bueno, realmente Fernando no necesita presentación porque la presentación sería interminable, así que ya yo dejo que don Fernando hable, y si quiere que le dejo el micro y ya pues... Sí, es mejor no presentarme, puesto que ya saben. Y... Así es mejor, que no se puede quitar, está ahí pegado y no se puede quitar. Así es mejor que el micrófono se oye igual. Se oye mejor que Sí. Se oye igual. ¿Se me oye? Sí, porque llega hasta aquí. No vaya a ser que haya que llamar a la policía para encuadrar a la gente, al público que ha venido tan gentil y tan numeroso. Es un tema muy interesante en el que podría decir cosas apasionantes si dijera exactamente lo contrario de lo que pienso. Y además se está tratando de una época en la que tengo en realidad bastante mala suerte. Puesto que como casi inmediatamente gano el concurso de superdotados, por cierto, hubieran debido de congelarme inmediatamente, estaba en las peores circunstancias, puesto que obviamente en fin, ustedes ya me han comprendido. Pero es que como yo hablo en doble sentido, como mis colegas, los escritores, si se me entiende a la mitad, pues es un verdadero triunfo. En realidad, lo que nos había interesado desde el primer momento es avanzar, caminar enmascarados. Eso me pareció que era, esa me parece que es la razón de los pocos escritores que he conocido en mi vida. He conocido muy pocos. Por ejemplo, hoy conozco más. Ustedes son todos escritores, por lo menos van a ser escritores, y yo creo que yo nunca conocí tantos escritores de una vez. Yo conocí a alguno, como todos. Algunos ustedes lo conocen. En fin, yo jugué al ajedrez con ellos, con los pocos que... Yo creo que
si jugué al ajedrez, jugué mucho al ajedrez, he jugado al ajedrez con Tristan Tzara. Hablamos algo de Dada. En realidad a él le hubiera gustado un mundo más ordenado. Y claro, el problema era difícil, puesto que Tristan Tzara, que ustedes conocen todos, se le llama el creador de Dada. Y Dada se dice, se repite, que Dada es el primer avatar de la modernidad. Y es como una especie de atraco. La modernidad. Es decir, la modernidad es que si la modernidad implica poesía, magia, entonces se trata de una especie de terrible atraco, puesto que obviamente no conocemos, no sabemos lo que es la magia, no sabemos lo que es ser visionario, ignoramos la palabra poesía, la significación exacta, es decir, la significación exacta de poesía. Conocemos lingüísticamente qué significa poesía. Poesía, el poeta es el hacedor, el que hace. El hacedor tiene muy mala traducción en francés, porque el hacedor en francés tiene la traducción del faire, el que hace. Pero ustedes estaban interesados por Tristan Tzara. Entonces, ¿cómo es que Tristan Tzara crea el primer avatar de la modernidad? Y la modernidad, si nos referimos a ese atraco de que hablaba, la modernidad no puede ser nada más que algo brillante, extraordinario y un poco incomprensible. Pero si fuera esto, si fuera eso, sería inaceptable. Y desde luego no hubiera sido lo que deseaba Tristan Tzara. Yo hablando con Tristan Tzara se expresa en 9 manifiestos. Los surrealistas se expresan, es decir, André Breton, los surrealistas se expresan tan solo en 2 manifiestos. No, el pánico, que quizás sea la corriente. Ustedes pueden seguir hablando, saquen un café y hablen entre ellos. Entonces, los pánicos se expresan, es decir, el movimiento pánico se expresa a través de un solo manifiesto. La patafísica se expresa a través de un libro total escrito por Alfred Jarry, que se llama El Doctor Fostroy. Entonces, cuando se habla, yo no tuve la suerte de conocer a Alfred Jarry, pues que Alfred Jarry muere en el año 1803, ¿no? Pero los actuales patafísicos, es decir, los más científicos, los más serios de la modernidad, sigue así. Yo sigo de fondo, Fernando, entonces así lo quito. Ah, Con un ruido ahí. en vista de eso me quito yo también esto.
es obvio que si surrealismo, patafísica, pánico y Dada fueran misteriosos, enigmáticos, no nos interesarían. Sería, vuelvo a repetir, una traca. Entonces, ¿qué es lo que pensaron estos cuatro avatares, a la excepción de André Breton y de los surrealistas? Los cuatro avatares, salvo el surrealismo, pensaron que estos avatares de la modernidad únicamente eran el deseo de aportar un mínimo, una pequeña cosita, una pequeña mejora al mundo del pensamiento, al mundo de la precisión, al mundo de la ciencia. ¿Y dónde nace? Pues la cosa es curioso porque va a intervenir, como de costumbre, lo que más va a excitar a Salvador Dalí, que va a ser, cuando hablo de Salvador Dalí, hasta a partir de ahora, hablaremos de Salvador Dalí. Siempre que nos referimos a Salvador Dalí, nos referimos al hombre de ciencia, al hombre científico, al hombre al que le debemos el más interesante y multitudinario congreso científico del siglo XX y del siglo XXI. En el siglo XXI nada ha habido comparado a lo que organizó con su dinero y con su talento de Salvador Dalí. Salvador Dalí, como saben ustedes mejor que yo, poco antes de morir, cuando ya no quería presentarse porque encontraba que sus bigotes habían caído, su pelo se había vuelto blanco, no llegaba a respirar bien y respiraba a través de un tubo, y en ese momento paga a 100 grandes científicos, los mejores, los que él piensa que son los mejores. Desgraciadamente no serán exactamente los 100 mejores, van a faltar precisamente patafísicos como Mandelbrot, el matemático Mandelbrot, que ustedes conocen todos. Los va a convocar para hablar de este problema que les acucia a ustedes y que acucia a la patafísica, a los surrealistas, y que acucia desde el siglo XI y desde Córdoba del siglo XI. Y el problema que acucia es el tener una respuesta a la página en blanco. En el momento de la página en blanco, el momento de escribir, es un momento irrepetible que podríamos describir científicamente como una sorpresa. Escribir es una sorpresa. Escribir es un camino, es una sorpresa. ¿Y si es una sorpresa? Se dice Salvador Dalí, se dicen los 100 mayores, desgraciadamente vuelvo a repetir que no eran los 100 mayores, pero casi los 100 mayores. Entre ellos estaban, por ejemplo, Watson, que ustedes conocen, es el creador del ADN, hombre que, como saben ustedes, se va a cubrir de excrementos más tarde, puesto que va a demostrar científicamente que los negros son inferiores a los blancos, barbaridades de este tipo. Pero en ese momento tanto a Watson como el resto de los científicos que vienen son los mejores en cada una de las categorías y nos van a hablar de este problema. Escribir es una sorpresa.
Y es una sorpresa sobre todo para el autor. Y si es una sorpresa, ¿qué es? ¿Cuál es? ¿Qué va a dictaminar esa sorpresa? Y esos 100 hombres que Dalí va a pagar en un hotel de 5 estrellas de Barcelona y que van a venir en aviones pagando, Dalí pagó billetes en primera clase. Vuelvo a repetir que esto pasó desapercibido, a pesar de que ya hoy está todo ello publicado, más o menos secretamente, puesto de lo que se habla son de las eternas cosas que ustedes conocen, por ejemplo, de Santiago Apóstol, vencedor de batallas contra los moros, que hoy felizmente ya no creemos en ello, pero hemos creído en ello durante muchos años, o por ejemplo de un cuadro imposible de haber sido hecho, que fue el Guernica de Picasso, que como saben ustedes es un cuadro que fue pedido en el momento del bombardeo de Guernica, y 4 días después ese cuadro de 32 metros cuadrados fue expuesto en la Exposición Internacional de París bajo la presidencia del presidente Lebrun. Entonces, a ellos les preocupa, a todos nos preocupa, a todos nos ha preocupado siempre esta sorpresa, este camino, este itinerario, este periplo que es la escritura. Y estos hombres de ciencia, que va a convertirse esa concordia en una discordia, esto va a terminar muy mal, se perciben que no hay proyecto, que no hay la violencia de un proyecto, la violencia de una página escrita, la violencia y la novedad de una página escrita, el pensamiento nuevo, no lo hay sin el amor. Sin amor no. Hay amor. Y al haber el amor, que puede ser incluso el amor casto, ese amor puede inspirar, pero científicamente es difícil de comprender. Y la intervención en ello de la sorpresa, del azar. Entonces decide Dalí, con ese dinero que tiene y con ese grupo de 100 científicos los más brillantes de su época, con algunas excepciones, con pocas excepciones, deciden de investigar lo que ustedes están deseando investigar. ¿Cuáles son las leyes del azar? Yo solamente, y ustedes seguramente conmigo tienen un pequeño reproche. El azar hubiera sido peor si hubieran dicho las leyes del caos, porque caos y azar son palabras muy nobles, son palabras excesivas para hablar de algo mucho más sencillo, que es la confusión. Si hubieran buscado las leyes de la confusión, a lo mejor hubieran encontrado. No pudieron encontrarlo porque eso se convirtió en una pelotera. Esas peloteras son eternas. Cada vez que hay una tentativa de concordia, es la discordia. En 1946, como saben ustedes mejor que yo, el mundo estima, y en lo cual yo no estoy de acuerdo, porque había alguien mejor que ellos, el mundo estima que hay dos
las dos personas más inteligentes de la Tierra estiman, y vuelvo a repetir que yo no estoy de acuerdo, estiman que son Wittgenstein, el filósofo Wittgenstein, que en efecto es un hombre brillantísimo e inteligentísimo, y Popper, otro filósofo igualmente brillante, igualmente inteligente. Uno viene de Australia, el otro es profesor en Cambridge, y van a verse, y se espera que va a surgir la gran armonía, que vamos a encontrar una respuesta. Y como saben ustedes, pues que tenemos 4 versiones de los hechos, como los 4 evangelios. Está usted muy guapo ahí. Entonces, estas 4 versiones de los hechos nos cuentan que apenas la discusión, si puede usted marcharse, dar una vuelta y no volver, por favor. Entonces, son gente muy bien educada, tanto Wittgenstein que Popper, y fíjense tan bien educada que obviamente no hubieran salido de aquella reunión que se celebró precisamente en Cambridge. Y vuelvo a repetir, contada por 4 evangelistas, y esos 4 evangelistas nos cuentan todos con diferentes versiones del mismo hecho, es decir, que cuando se espera una confrontación de la que va a surgir la luz, lo que va a surgir es que Wittgenstein, enfurecido, va a la chimenea y coge el hierro para escarbar en la chimenea, y con ese hierro afronta, se dirige brutalmente contra Popper y Popper contra él. Y más o menos es lo que va a ocurrir en Barcelona. Hay una parte de los científicos que abordan y piensan que las matemáticas van a ser que nos van a dar la solución, las matemáticas, y hay otra parte. Entre ellos está René Thom, que ustedes conocen mejor que yo, y frente a ellos está Prigogine, la ciencia de la ciencia, que piensa lo contrario. ¿Y cómo es? ¿Cómo es que no hemos podido dar la respuesta? Y esa respuesta la va a intentar estos 4 avatares de la modernidad. Y lo va a intentar cada vez afinando un poco más, yendo un poco más lejos. Esto comienza, como me recuerda Tristan Tzara jugando partidas de ajedrez. Hemos jugado mucho al ajedrez con Samuel Beckett, con Marcel Duchamp. Y siempre se me ha preguntado, ¿qué les ha aportado el ajedrez? Exactamente nada. Absolutamente nada. ¿Y quién juega al ajedrez? Están jugando al ajedrez en la Plaza del Potro de Córdoba, en la misma plaza en la que va a nacer mi padre, premier condenado a muerte, que forma parte del primer pelotón de condenados a muerte de la Guerra Civil. No tengo nada que ver con eso, son cosas de mi padre. Entonces, estos hombres juegan al ajedrez y juegan al ajedrez con la esperanza también de dar un sentido al problema del azar, del caos. Todavía vuelvo a repetir que nos llaman confusión, y estos dos son Averroes y Maimónides. Uno es judío, el otro es musulmán. Los dos van a tener el mismo destino. No se puede ser un escritor, no se puede pensar diferentemente, que es lo que es ser un escritor, si no se
si no se conoce el destierro. Hay algunos desterrados que llaman al destierro exilio o emigración. Es ridículo, porque el exilio y la emigración implica la política o implica la economía. Esto no tiene nada que ver. El destierro no tiene nada que ver con la política ni con la economía. El destierro es un traslado, es un periplo, es el camino, es decir, la filosofía. Cuando Averroes, el maestro musulmán, y Maimónides, el maestro judío, comprueban en dónde están, deciden emigrar. ¿Y qué van a decir? Van a decir una cosa evidente. Van a ver que en amor y en el pensamiento y en la vida todo es posible. Es evidente. Es evidente que todo es posible. En el arte también todo es posible. Es como una lección. Es una lección, pero no es una garantía. Todo es posible. Eso no facilita, sino que hace más difícil el camino. Y piensan en Dios. Y piensan en Dios como piensan ustedes, como piensan las personas inteligentes. Y Dada, 11 siglos, 9 siglos después, Dada va a repetir. ¿Y qué es Dada? Dada nos va a repetir en amor. Es la primera lección, la única lección. En amor, en el arte, a la hora de escribir, a la hora de pensar, a la hora de ser filósofos, todo es posible. Pero es una evidencia. Pero no una evidencia tan grande, puesto que se nos habían dado una serie de reglas que implicaban lo que era una novela, lo que era un soneto, lo que era una obra cinematográfica. Pero de pronto los dadaístas nos van a decir que no, que aquí no hay regla. Y que además, de la misma manera que Averroes y Maimónides van a decirnos algo espectacular, van a decir la moral no existe, evidentemente, puesto que creen en el amor. Si creen en el amor, no pueden aceptar la moral. Pueden aceptar la caridad, pero no el amor, no la moral. Entonces, tomando el rábano por las hojas, cuando los dadaístas en 1921 dicen lo que han comenzado a decir después de 1919, dicen estas evidencias, el mundo siente eso como una provocación, como algo diferente, más fuerte. Ya no es. Ya no es. Pues ya no. ¡Qué emoción! Es suyo. ¿Lo pongo en silencio? Se cayó la rana. Terminó la conferencia, a lo mejor. Espera un momento. Sí, es Dios. Sí. Estamos en una conferencia precisamente hablando de usted. Sí. Sí, yo... estamos... sí, exactamente, en una conferencia en Madrid. Es que, sí,
usted hizo la creación, la dejó en manos de la confusión y al séptimo día se descansó. Sí. Entonces, es que usted no es antropomorfo. No, porque si fuera usted antropomorfo, es decir, lo que piensan los católicos que es usted, podríamos dirigirnos a usted para que nos auxiliara y nos revelara los grandes secretos después de la creación del mundo. ¿Padece usted Alzheimer? ¿Perdió usted la memoria? Bueno, pues discúlpeme, señor Dios. Muchas gracias. Y en efecto, nosotros, los patafísicos, los pánicos, salvo los surrealistas, creemos en Dios. Pero desgraciadamente no creemos en un Dios antropomorfo al que nos podemos dirigir para que nos cuide, para que se preocupe de nuestra vida, puesto que en efecto Dios, si no tiene Alzheimer, no puede intervenir, está fuera de ello, lo ha dejado todo entre las manos del rigor matemático de la confusión. Ese es el que va a regir uno de los aspectos más curiosos del destino que ustedes han tenido. En la última revista patafísica, que se llama Candela, publica una carta que hubieran podido ustedes recibir de manos de alguien que solamente ustedes en Madrid conocen quién es, Marcel Duchamp, un pintor francés que revolucionó el mundo de la pintura. Obviamente, como la mayoría de los escritores que he conocido o conozco, vivieron en la peor de las miserias o murieron completamente en la miseria. Estoy hablando, por ejemplo, a Ionesco le visitamos vivía en una portería en París hasta el último momento de su vida. André Breton vivía entre el segundo y el tercer piso, ni siquiera era un estudio. Todos ellos recibían derechos de autor. En el caso de André Breton, cada año nunca sobrepasó los 300 euros, que eran el equivalente a 300 euros de hoy. Es decir, todos eran particularmente pobres y entraron en literatura y en arte como quien entra en un convento, como quien entra en religión. Entonces, hay una sorpresa, puesto que no solamente la sorpresa de escribir, hay la sorpresa del resultado de escribir. Y ante esa sorpresa, y como es una de las personas que mejor ha tratado, una de las cabezas mejor organizadas del mundo, que es la de Duchamp, Marcel Duchamp, hasta el último momento vivió en la miseria, en miseria total, y va a ser riquísimo el día de su muerte, puesto que días después de su muerte se van a vender algunas de sus obras, una de ellas por $1 millón, que le hubieran venido muy bien durante su vida. Entonces, como paralelamente en la familia de Marcel Duchamp
hay una serie de pintores que van a tener mucho éxito económico y periodístico. Uno de ellos, el que no tuvo éxito, se dirigió a Marcel Duchamp y preguntó: ¿qué puedo hacer para tener éxito? ¿Qué puedo hacer para hacer un cuadro y que ese cuadro funcione? Entonces Marcel Duchamp le respondió, y respondió casi a la manera de Dalí, y dijo: no puede usted hacer nada. No puede usted hacer mejores cuadros ni peores cuadros, puesto que eso está entre las manos de la lotería. Sería más preciso decir entre las manos de la confusión. El éxito y el fracaso no pueden ser nada más que hijos de la confusión. Entonces, por eso los patafísicos han acertado a la hora de plasmar este mundo de la filosofía con relación a las matemáticas. Cuando parecía que se iba a organizar a través de la física, a través de las partículas elementales, que se iba a imaginar un mundo armonioso, en ese momento viene un escritor, surge un escritor, que es al mismo tiempo matemático, y que nosotros, cuando digo nosotros, mis amigos y yo, pero también Einstein, no se duerme usted, caballero. Entonces, entre ellos, Einstein o Oppenheimer, los grandes matemáticos de hoy, todos ellos piensan que es el hombre más inteligente que ha vivido en el mundo. Ese crea el principio de incompletud. Esta palabra, este neologismo lo inventa él en alemán y no se puede traducir de otra manera, incompletud. Es decir, que cada vez que podemos crear una teoría filosófica, o todas las teorías filosóficas o matemáticas que se han inventado, todas son incompletas. Todas llevan dentro la incompletud. Y esto le va a servir, esto va a servir a la patafísica, esto va a servir a los pánicos, va a servir al propio creador, que se llama Kurt Gödel, que usted conoce, que todo el mundo conoce. Le va a servir para indagar precisamente sobre Dios, pero va a indagar sobre Dios como solamente ustedes lo pueden hacer, es decir, vergonzosamente. De hecho, los descubrimientos lógicos que va a emitir a propósito de Dios solamente va a atreverse a contárselos a su mamá. El año 70, poco antes de morir, cuando él tiene 70 años y su mamá tiene 90, su mamá ha quedado en Austria y él está en la universidad con Einstein, en Princeton, le escribe para decirle que ha descubierto lo que le parece evidente, y eso que le parece evidente, pero que no lo puede contar, porque si lo cuenta le van a fluir de sarcasmos y de rebuznos, dice exactamente. Este hombre tan tímido dice: lo que he descubierto es que los ángeles existen, que Dios existe, que los diablos existen, y lo puedo probar a través del principio de incompletud, lo puedo probar a través de la filosofía de Leibniz, lo puedo probar a través del argumento ontológico de San Anselmo. Y el impacto es nulo, el impacto es totalmente nulo, pues que es, con esto voy a terminar. Lo que quiero decir es que el impacto es completamente nulo.
el artista no tiene ninguna importancia. Somos cero y menos que cero. Acaba de publicarse el último número que será vendido en los kioscos, y se lo recomiendo, de una revista que se llama Times, en la cual se da la lista de personas las más influyentes de la Tierra. Y en esa lista de personas más influyentes de la Tierra, que publica Times 2 veces por año, ¿cuántos poetas están en la lista de personas influyentes? Cero. ¿Cuántos novelistas? Cero. ¿Cuántos filósofos? Cero. Entonces, hablaba de esto en Corea del Sur, y alguien en la sala me dijo, es que estos americanos son unos bestias. Pero resulta que yo no conozco tan bien como ustedes al redactor en jefe de Times, lo que ellos llaman editor, pero algo conozco de su vida y de la vida de la persona que comparte la vida con él. Y obviamente el director, el redactor, es un enamorado de la literatura de hoy, es un enamorado de personas que solamente ustedes conocen, como por ejemplo Milan Kundera o Houellebecq. Y les hubiera gustado que figurara, a él le hubiera gustado que figurara en la lista, pero no puede ser. Porque no hay. La influencia es nula. Imaginen que entra en las catacumbas. El que va a ser escritor va a entrar en las catacumbas. El que va a ser filósofo, el que va a ser matemático, va a entrar en las catacumbas. Como los surrealistas, como los patafísicos, en las catacumbas. Y en esas catacumbas, sin ninguna forma de éxito, es por accidente que va a caerle, de pronto, es como una lotería, en la que puede ser que de pronto a una persona le caiga dinero o fama, pero es rarísimo. De todas maneras, ni dinero ni fama suficiente para entrar en la lista de 100 personas las más importantes. Es curioso, porque en esta lista, la primera lista que se hizo, que ya no es la misma que la de hoy, el primero es obviamente Lady Gaga, el segundo es un futbolista. Por cierto, en esta lista no hay ningún español, pero hay un italiano que es un futbolista también, esta vez. El segundo, vuelvo a repetir, de la primera lista fue un futbolista que se llama Drogba, de un equipo aristocrático inglés de Chelsea, un barrio de los barrios aristócratas de Londres, Chelsea. Este era el número 2, pero el más interesante era el número 3. El número 3 era Clinton. Y claro, todos esperamos que Clinton, había desaparecido del mapa. La que era importante en ese momento, cuando apareció la lista, era Madame, la señora Clinton, que era el equivalente de ministro secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Pero obviamente la persona conocida ahí era únicamente Monsieur Clinton, era como un premio a la apelación. Y si no hay nadie en la lista, y sabemos que paralelamente, yo qué sé, si Notre Dame, Nuestra Señora de París, ese monumento que ustedes visitan cuando van a París todos los años, con Disneyland. Entonces, cuando ustedes van a París y ven Nuestra Señora, besen el suelo y rindan homenaje al poeta. Eso está ahí por un poeta, que se llama, un poeta que soñaba con ser español, que se llama Víctor Hugo, y que estudió conmigo, es decir, no conmigo al mismo tiempo. Pero como el tiempo no existe, una vez estaba con el mayor matemático vivo del mundo,
Y yo le dije, ¿cuándo vamos por fin a viajar en el tiempo? Porque yo creo que vamos a viajar en el tiempo. Y él me dijo, de tac o tac, me dijo, no se preocupe, Raval, es un problema únicamente de presupuesto. Entonces, este poeta escribió un libro para que no se destruyera Nuestra Señora de París. Porque los abogados, que eran todos los franceses, pensaron que había que destruir Nuestra Señora, que era una especie de basurero. Era cierto que era un basurero. Allí estaban hasta carros, burros, entraban. Había que destruirlo. Y no se destruyó por eso. Entonces, en las catacumbas, porque ese problema de que el poeta está en las catacumbas, es un poema eterno. Escuchemos a Platón. En un diálogo, Platón nos cuenta que sus amigos filósofos se quejan. Como hoy nos quejamos, tan idiotamente como hoy nos quejamos. Hoy que vivimos un mundo tan extraordinariamente bello, tan extraordinariamente apetecible. Entonces, los poetas se quejan, los filósofos se quejan, 24 siglos antes de hoy, y se quejan y dicen, no podemos comprender, tenemos los mejores dramaturgos de la tierra, Sófocles, Eurípides, Esquilo, y tenemos los mejores teatros del mundo, nadie lo puede dudar. Y cuando hay Juegos Olímpicos, cuando hay manifestaciones deportivas, todo el mundo va allá y no viene a ver a los poetas. Y entonces dice Platón, y Platón es un hombre que no tiene ninguna imaginación, luego yo creo que así sucedió. Dice Platón que llega un sacerdote egipcio, y cuando oye estos comentarios dice, ustedes, los atenienses, son como niños, somos como niños, y es como un niño Quevedo, cuando se queja de los muros de la patria mía. ¿Pero qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué de pronto vamos a pensar una cosa así? Porque no estamos en la lista de 100, pero ya es un homenaje al escritor. ¿Cómo se llama esa lista? Se llama influyentes. ¿Qué significa influyentes? No significa nada. Es una palabra pánica, es una creación pánica, es un homenaje ya en la palabra. Pero observen lo siguiente, no solamente este poeta que quería ser español y que inventa que nació en España, cuando nunca nació en España, porque él escribe un verso que dice así, que todos los franceses, y ustedes también, porque ustedes son muy cultos, ustedes también lo conocen, ese verso de Víctor Hugo que comienza con estas palabras, el siglo tenía 2 años cuando nací en Besançon, vieja ciudad española. Besançon nunca fue española. Él soñaba con que fuera español, él quería ser español, y entonces cuando Moratín canta la belleza de ese general de Napoleón que ha puesto árboles en las calles de Valencia donde nunca hubo árboles, entonces ese es el padre de Víctor Hugo. Matemáticos, jugadores de ajedrez, filósofos, escritores, cada uno de ellos, sus teoremas, es un enigma. Es el mismo enigma de la existencia del ángel y del diablo, es el mismo enigma del de la existencia de una ecuación matemática. Es la misma característica. Y podemos terminar con una invención poética. Hay un grupo de poetas que ustedes conocen mejor que yo, franceses, en realidad franceses
como saben ustedes, el destierro es tan apetitoso que obviamente, a pesar de que está cojo, cuando Ignacio de Loyola tiene una idea fantástica y formidable en el verdadero sentido de la palabra, formos, que causa miedo, es decir, crear la Compañía de Jesús, los jesuitas, se va al destierro, atraviesa el mundo, atraviesa los Pirineos, el cojo, para llegar a París. Teresa de Ávila, cuando le piden, le exigen que escriba sus memorias, esa mujer que me recuerda a Catherine Millet, que es su libro Vida pornográfica de Catherine Millet, esa mujer que se la imagina a uno escribiendo sus memorias, lo que llama ella su vida, a cuatro patas, en la cocina de su convento, esa mujer nos cuenta un hecho. Es decir, que un día desaparece con su hermano, Rodrigo. Y su familia, que es muy rica, al cabo de 15 días, pide a los alguaciles ir a buscar a la Teresita, que tiene 9 años. Y por fin encuentran a Teresita. Y el papá le dice: Teresita, ¿pero qué haces? Dice: voy al destierro. Dice: ¿pero cómo? Y sí, iba hacia Francia, con mi hermanito. Dice: ¿para el destierro? Dice: sí, para conquistar gloria. Gloria en el verdadero sentido de la palabra. Esa gloria que solamente puede dar la poesía, el arte, la literatura, esa gloria. Entonces, hay un grupo de desterrados, muchos de ellos son franceses, que están en París y deciden hacer unas matemáticas nuevas. Es evidente que 2 más 2 no son 4. Es evidente. Eso lo cuento yo en Val Babilonia, en mi novela, cuando la monja, esa monja maravillosa, que cuando acoge al niño de 4 años, cuyo padre está condenado a muerte, es decir, que es un violador de monjas y un incendiario de iglesias, ella quiere hacer de mí lo mejor, que gane el concurso de superdotados. Entonces me explica que 2 más 2 son 4, y yo lo explico en una película, Viva la muerte, y lo explico también en Val Babilonia, en la novela, que 2 más 2 evidentemente no son 4. Y yo le digo a la monja: no puede ser lo mismo 2 sillas más 2 mesas que 2 cigarros más 2 botellas. Es un 4 diferente. Y hay un grupo de filósofos, de jóvenes y de viejos, de poetas y de matemáticos que se reúnen y piensan en esto mismo, que 2 más 2 es igual a 4, y es obvio. Entonces crean una matemática nueva, y como buscan una antifrase, de la misma manera que yo grito viva la muerte en mi película cuando soy un enamorado de viva la vida, por antifrase, de la misma manera se acogen al nombre del peor persona que vive en ese momento en Francia, que se llama Bourbaki, es un general, lo que llamaríamos hoy un fascista, patriota, muy religioso, muy colonialista. Entonces se llaman Bourbaki. Y los Bourbaki van a pensar cómo resolver el problema de 2 más 2
poder decir 2 más 2 es igual a 4 sin que sea esa aberración que era la que me enseñaba la monja, la maravillosa monja. Y que era una teoría de conjunto, que es muy sencilla. Todas las teorías matemáticas se pueden explicar en 4 patadas. Y crea una teoría de conjuntos. No se puede decir que 2 más 2 sea igual a 4, pero sí se puede decir que un conjunto de 2 unidades más un conjunto de otro conjunto de 2 unidades da otro conjunto de 4 unidades de las mismas características. Eso sí se puede decir. Apenas han redactado la teoría que ustedes han aprendido en las escuelas ahora, la teoría matemática de conjuntos, apenas lo han hecho. En los políticos, los mismos de hoy, esos que ustedes les odian tanto, esos políticos se reúnen y no saben nada. Estos políticos no saben nada de literatura, no saben nada de matemáticas, no saben nada de la creación, no saben nada del amor. Y se reúnen. Y como si hubieran sabido lo que era la teoría de conjuntos, porque la teoría de conjuntos en las catacumbas, sin que nadie lo sepa, empieza, es como la lava de un volcán. Es la creación, la lava de un volcán. Y el mundo se va a concentrar en la teoría de conjuntos. Y de pronto, estos políticos que nada saben de matemática dicen, vamos a crear un conjunto con Piamonte, las 2 Sicilias, y lo vamos a llamar Italia. Todo el mundo dice, pero está usted loco, hombre, ¿cómo? No se puede imaginar que Venecia se pueda unir a los estados del Vaticano, esto es una ridiculez. Pero era una idea poética, y era una idea de creador, y el creador es justo. Y funcionó. Italia. Pero había algo peor. Decidieron llamar a Alemania un conjunto de ducados y de princesas y de príncipes dispersas. ¿Cómo es posible? No puede ser. Y se hizo Alemania. Y se hizo la Unión de Eslavos del Sur, es decir, Yugoslavia. Y tantas cosas se hicieron. Y luego otros matemáticos, otros poetas, y entre ellos hemos hablado de él, y ya veo que ustedes le conocen bien, Mandelbrot. El creador, Mandelbrot, hace 20 años, hace 30 años exactamente, Mandelbrot observa el mundo poéticamente con sus amigos poetas, con sus amigos patafísicos. Y ve una cosa, él es un grandioso matemático francés de una universidad americana, de Nueva York University, en Nueva York. Y se da cuenta de una cosa evidente, es decir, que él, con las ecuaciones matemáticas, puede resolver el problema del volumen de cualquier cosa, de una botella, un vaso, pero no puede resolver el problema del volumen de la oreja de su novia. Y hace 30 años empieza a pensar en ello. Es un momento en que hay bárbaros por ahí que empiezan a coger pistolas para hacer, yo qué sé, terrorismo y cosas así. Él piensa en ello. Y entonces crea los objetos fractales. ¿Cómo descubrir el volumen de una oreja? ¿Cómo descubrir el volumen de una nube? Muy sencillo. Fracturándolo, fraccionándolo. Voy a hacer los objetos fractales y los objetos fractales. Y apenas
apenas él ha creado los objetos fractales, que el mundo se fracturiza. ¿Quién conoce los objetos fractales, aparte de ustedes? Nadie. El poeta está solo en el mundo. La creación es una sorpresa, para comenzar, para él. Y la sorpresa va a ser el eco. Y el mundo se va a fracturar. Y Yugoslavia, la unión de eslavos del sur, se fracturiza. Y va a convertirse en Croacia, y en Serbia, en Bosnia, y en Montenegro, y tutti quanti. Y Checoslovaquia, la gran Checoslovaquia, la inamovible Checoslovaquia, la patria de los antepasados de Andy Warhol. Andy Warhol me hablaba de ella, de Checoslovaquia. Me decía, nosotros los checoslovacos comprendemos al Greco, porque el Greco invirtió las relaciones de la vida con la esencia. Porque mire usted, el plano de Toledo visto por el Greco, eso es lo que le entusiasmaba a Andy Warhol, que tenía que haber sido el río, era la catedral y el alcázar, pero el inversa, y pone el alcázar donde tenía que estar y es esa inversión es lo que está pidiendo, esa inversión subterránea que va a hacer que todos ellos van a morir. Cuando recientemente yo le llevo a Oscar Niemeyer a Copacabana el título de Trascendente Sátrapa, él es feliz porque sabe lo que es ser trascendente sátrapa. Y porque este hombre decidió llevar cemento hace 60 años, llevar cemento, este hombre que acaba de morir después de una visita, murió, decidió meter cemento en la selva para hacer Brasilia. Eso es lo que le piden a los poetas, meter cemento para hacer Brasilia. Por eso, y por el daño y el dolor que obviamente provoca el estatus del creador, desconocido siempre, ignorado siempre en las catacumbas, siempre salvo contadísimas excepciones. Por eso el día, y con eso voy a terminar, el día que Samuel Beckett pide a los jueces españoles que me encierren en una cárcel, que me hacen el honor inmerecido de encerrarme en una cárcel franquista, y pide mi liberación, les dice una cosa evidente que parece que está dirigida a ustedes, creadores. Se diría que Beckett habla a ustedes, Samuel Beckett. Y con eso termino. Dice Samuel Beckett: señores jueces, es mucho lo que tiene que sufrir Arrabal para escribir, es mucho lo que tienen que sufrir, que tendrán que sufrir ustedes para escribir. Señores jueces, no añadan nada a su propio dolor. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. El tiempo no es mucho, pero bueno, por lo menos 3 o 4 preguntas sí podemos hacer.
Así que puedes preguntar, sí. Buenas tardes. Tenemos que hacerle esta pregunta porque no sé si lo he entendido bien. ¿Pánico es opuesto al surrealismo? ¿Surge como un enfrentamiento al surrealismo o me estoy equivocando totalmente? Bueno, los 4 avatares de la modernidad, yo tengo la desgracia de haber pasado por los 4. Soy el único superviviente de los 4. Ha habido gentes infinitamente superiores a mí en cada uno de estos avatares. Por casualidad yo estaba en los 4. Entonces, no hay oposición. De hecho, el pánico lo creamos Jodorowsky, Topor que era infinitamente superior a nosotros, y yo. Los 3 estuvimos en el grupo surrealista. En el caso de Topor, durante un cuarto de hora. El grupo surrealista era muy estricto, comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 7:30. No hay ninguna oposición. Sí, podíamos haber hecho esta reflexión a propósito de cómo van uno detrás de otro. Es una pequeña mejora. Yo creo que la ciencia concebida por la patafísica es un poco mejor, va un poco más lejos que el surrealismo. El surrealismo tiene cosas brillantísimas que nos encantaron y encandilaron, pero tiene momentos dolorosos, como por ejemplo este segundo manifiesto, que es casi única y exclusivamente dedicado a condenar un escritor de primerísimo orden, que es Antonin Artaud, y mi novia y yo en 3 ocasiones hemos preguntado a André Breton qué opinaba, qué seguía opinando, dándole la oportunidad de que hubiera cambiado de opinión con relación a esa condenación tremenda que hace de Antonin Artaud. Le hemos preguntado qué opinaba de Antonin Artaud, que es uno de los revolucionarios y más interesantes del teatro de hoy, y él dijo siempre que era un revolucionario para nada, era un rebelde para nada. Esta fue su respuesta. Y yo pienso que sí era un rebelde para algo, y si de todas maneras ser rebelde para nada es excelente, es lo mejor que se puede ser, pero él además era rebelde para algo. Entonces no hay versus, de la misma manera que en el libro que acabo de publicar no hay hostilidad. Yo no presento una hostilidad entre Dalí y Picasso, que se llevaban muy bien y que se escribieron amorosamente durante el tiempo que pudieron escribir con una cierta libertad. A partir de un momento dado, Picasso abandona su libertad para dejarla entre las manos de una persona muy simpática, por cierto, que era un portero militante político, y que era el que llamaba a Moscú cuando venía, por ejemplo, Dominguín. Es que Dominguín puede subir, entonces sí, Dominguín podía subir porque era un torero y ellos no sabían nada, no sabían que era el amigo íntimo de Franco. Pero mientras ellos fueron libres, ellos no tuvieron este contexto, la relación fue admirable entre ellos, hasta el punto de que como el que tenía un poquitín de dinero en ese momento, no demasiado, pero el que tenía un poquitín, porque él vivía en un piso bastante destartalado de París, de la calle Boissy, pero tenía un poco más de dinero que Dalí, y cuando Dalí en 1934 manifiesta el deseo de visitar a Estados Unidos, Picasso, que no es excesivamente generoso, pagó el viaje a Gala y a él. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, ha mencionado usted el teorema de Gödel. Hay muchos físicos actualmente que creen que unificando las 4 fuerzas fundamentales se va a llegar a una teoría del todo. Esa teoría del todo parece, en cierto sentido, contradicha por el resultado de Gödel, al que usted ha aludido. ¿Qué piensa, por ejemplo, de esa supuesta teoría del todo, ¿no?, que parece absorber los sueños de un Weinberg, Stephen Hawking, etc.? ¿Cree realmente que será posible? No, estábamos hablando no estamos hablando de vulgarizadores.
Es decir, tenemos mucho respeto por Hawking y estos pensadores, pero estas especies de vulgarizadores de la televisión nos interesan un poquitín menos. A nosotros nos interesan verdaderamente los científicos y no esas teorías que son como pegotes infamantes finalmente. Para la verdadera ciencia no nos han interesado demasiado, pero a lo mejor nos confundimos, puesto que estamos en ello. Muchas gracias. ¿Alguna más? Pues muchísimas gracias, Fernando. Espero que esto sea un rato agradable. Mañana empezamos a las 10, ¿vale? Y en principio, pues bueno, un aplauso para Fernando. Tristan Tzaró, que ustedes conocen todos, se le llama el creador de Dada. Y Dada se dice, se repite, que Dada es el primer avatar de la modernidad. Y es como una especie de atraco. La modernidad. Es decir, la modernidad es que si la modernidad implica poesía, magia, entonces se trata de una especie de terrible atraco, puesto que obviamente no conocemos, no sabemos lo que es la magia, no sabemos lo que es ser visionario, ignoramos la palabra dos. Por cierto, hubieran debido de congelarme inmediatamente. Estaba en las peores circunstancias, puesto que obviamente en fin, ustedes ya me han comprendido. Pero es que como yo hablo en doble sentido, como mis colegas, los escritores, si se me entiende a la mitad, pues es un verdadero triunfo. En realidad, lo que nos había interesado desde el primer momento es avanzar, caminar enmascarados. Eso me pareció que era, esa me parece que es. En primer lugar, agradecer muchísimo, pues, en primer lugar a todos vosotros que estéis aquí en esta conferencia. Esto quiere decir que la literatura no ha muerto y que todavía suscita interés, y sobre todo para estar con una persona tan entrañable, tan afable y tan querida como Fernando. Fernando ha querido acompañarnos hoy y desde que vino ayer desde París, pues continuamente pues, ha estado recibiendo señales de afecto, y él estaba muy entusiasmado en venir aquí y poder contar a los escritores jóvenes y a la gente que está empezando en una pequeña conferencia cómo son esos inicios, si merece la pena luchar, el entusiasmo, el ánimo. Y yo sinceramente, que bueno, lo conozco hace poco, yo creo que nadie mejor como él para pues poder hablar acerca de estos temas. Y bueno, realmente Fernando no necesita presentación, porque la presentación sería interminable, así que ya yo dejo que don Fernando hable, y si quiere que le dejo el micro, y ya pues
Sí, es mejor no presentarme, puesto que ya saben. Y la razón de los pocos escritores que he conocido en mi vida. He conocido muy pocos. Por ejemplo, hoy conozco más. Ustedes son todos escritores, por lo menos van a ser escritores, y yo creo que yo nunca conocí tantos escritores de una vez. Yo conocí a alguno, como todos. Algunos ustedes lo conocen. En fin, yo jugué al ajedrez con ellos, con los pocos que... Yo creo que si jugué al ajedrez, jugué mucho al ajedrez. He jugado al ajedrez con Tristan Tzara. Hablamos algo de Dada. En realidad a él le hubiera gustado un mundo más ordenado. Y claro, el problema era difícil, puesto que... No se puede quitar, está ahí pegado y no se puede quitar. Siempre se mejor si El micrófono se oye igual. se oye mejor que Sí, sí. Se oye igual. ¿Se me oye? Sí, porque llega hasta aquí. No vaya a ser que haya que llamar a la policía para encuadrar a la gente, al público que ha venido tan gentil, tan numeroso. Es un tema muy interesante en el que podría decir cosas apasionantes si dijera exactamente lo contrario de lo que pienso. Y además se está tratando de una época en la que tengo en realidad bastante mala suerte. Puesto que como casi inmediatamente gano el concurso de superdotado,